Y ven aquí, no sé si lo puedo usar para predicar hoy, pero no me estoy sintiendo cómodo. ¿Es posible? Aleluya. 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 Bien, hoy quiero introducir una nueva serie. Se llama La Cátedra de Jesús. Se llama la serie que vamos a iniciar hoy. En esta temporada vamos a hablar acerca de la Cátedra del Gran Maestro. A la Cátedra de Jesús. Vamos a estar ahí para aprender algunas cosas que Él nos ha enseñado. Es oportuno en el tiempo que tenemos en esta comunidad hoy hablar acerca de la Cátedra del Gran Maestro. Quiero compartir la escritura. Quiero ver la presentación que hace el apóstol Pablo acerca de Jesús. Él hace una presentación acerca de Jesús, y en esta introducción de hoy quiero compartir esa presentación con ustedes. Está en Filipenses capítulo 2, el versículo 1. Aleluya. Así dice la escritura, el capítulo 2 de Filipenses, en el nombre de Jesús. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy amable, consígueme el podio de aquí adelante, por favor, para yo moverme. No me estoy sintiendo cómodo aquí. Y nada puede interferir en la revelación de Dios. Aleluya, gracias. Pueden sentarse, muy amable. Hoy vamos a conversar, vamos a introducir una serie, se llama La Cátedra de Jesús. Y quiero en la introducción hacer una presentación o compartir con ustedes una presentación que se ha hecho acerca de Jesús antes de entrar en su cátedra. La iglesia no debe apartarse de sus principios ni de sus orígenes.
Si la iglesia se aparta de los principios y se aparta de su origen, ya no es iglesia y no tiene razón de ser. Lo que hace que seamos iglesia justamente es que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, que nosotros hemos sido rescatados del mundo, y hablo del mundo en términos general, en términos del pecado, en términos de la gente que nos rodea. Nosotros hemos sido sacados del montón. La iglesia sin Cristo y sin sus enseñanzas, entonces no es iglesia de Cristo. Si perdemos las enseñanzas de Cristo, ya no somos iglesia. Pero si sacamos a Cristo, tampoco somos iglesia. No debería ser negociable para nosotros ni sacar a Cristo ni sus enseñanzas. Y el día que lo perdamos, ya no somos iglesia de Cristo. Nunca deberíamos perder de vista eso. Estamos en un tiempo donde se pierde con facilidad la esencia de las cosas. En este tiempo estamos ahora, donde con toda facilidad la esencia de las cosas se pierde. Y el mundo está basado en mentira y en vicio. Como la gente no se puede desprender del café, terminan sacándole la cafeína para que la gente se lo tome y crea que está tomando café. La esencia. Yo no estoy diciendo que tomar café sea pecado, aunque para mí lo sea. Yo no estoy diciendo que lo es, y eso es muy importante, porque no voy a enseñar lo que yo creo ni lo que yo vivo, sino lo que dice la palabra. Amén. Así que no estoy enseñando hoy que el tomar café sea pecado, aunque sí es una adicción demostrada y comprobada. Debemos cuidarnos que el dogma nos saque de Cristo. Debemos cuidarnos que nos saque de Cristo el dogma, que nos saque el pecado y que nos saque el libertinaje. Son tres cosas que en este tiempo tenemos que cuidarnos. ¿Por qué el dogma? Porque dejamos de ver a Cristo para enseñar cosas que no tienen nada que ver con su esencia, con su revelación ni con su doctrina. Y pasamos a Cristo a un segundo plano y hablamos más de las reglas que introducen los hombres que lo que establece la palabra. Nunca como iglesia deberíamos dejar que el dogma nos separe de Cristo. Ninguna enseñanza, por buena que sea, supera a Cristo ni su revelación. Y nunca superará la doctrina, nunca superará los principios. Y si dejamos de hablar de los principios y de Cristo para hablar de las reglas que son establecidas para la convivencia pacífica de los hombres, nos están sacando de Cristo. Segundo, si nosotros perdemos la esencia, entonces vivimos en el pecado. El pecado puede separarnos de Cristo, porque durante todo el tiempo las cosas que nos habían separado de Cristo, aquello que nos había separado, fue el pecado justamente. Porque el pecado nos separa de Cristo. Y teniendo nosotros fundamento como creyentes, no debemos dejar que el pecado reine en nuestros corazones, ni en nuestro cuerpo mortal, porque nos separa de Cristo. Y aunque estemos en la iglesia, si nuestra condición es pecaminosa, estamos separados de Cristo. Y no deberíamos dejar que el pecado nos separe de Cristo. El tercero es el libertinaje, porque el libertinaje es como el exceso de libertad. Estamos viviendo en una época de esa donde la gente vive como quiere. Usted puede vivir como quiere, pero si usted quiere agradar a Cristo, usted no se gobierna. Aleluya. Y ese es el libertinaje. Cuando cada uno hace lo que quiere, si lo llaman la atención, dice: ay, hombre, yo vivo en Cristo y le sirvo a Él.
El libertinaje trae corrupción, corrompe, se pierde la esencia por medio del libertinaje. Eso es como que usted tiene sus hijos que ya han crecido un poco, están en su casa con usted, y cuando usted le llama la atención, ellos dan 2 zapatazos y usted le deja la llave para que sigan entrando a la hora que quieran. Hay libertinaje. ¿Y por quién comienza? Por la cabeza. Porque si su hijo zapateó y todavía vive en su casa, usted tiene que sentarse con él y ayudarlo. Aleluya. Eso pasa. La iglesia tiene esa posibilidad de entrar en una crisis, en una decadencia, donde la gente vive como quiere y hace lo que quiere. Y el libertinaje es más propio de la gente que no le gusta ni que lo supervisen, ni que sepan lo que está haciendo. Y reclaman su derecho, y es verdad. Pero la libertad que tenemos en Cristo es para vivir en Él y para ser libre del pecado, no para que nosotros hagamos lo que queramos. Si usted hace lo que usted quiere, Cristo no es su Señor. Y si Cristo no es su Señor, usted no es iglesia de Cristo. Porque hemos sido comprados, pero fuimos comprados en un estado de esclavitud. Y cuando yo soy comprado en un estado de esclavitud, yo le pertenezco al que me compró. Dejé de ser esclavo de alguien para ser esclavo del que me ha comprado. Lo único que en Cristo, la esclavitud en Cristo es libertad. Porque mientras más me someto a Cristo, más libre soy. El libertinaje es abuso de libertad. Y los creyentes y la iglesia no deben abusar de la libertad que tenemos en Cristo. Y si eso ocurriera, el libertinaje nos aparta de Cristo. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, el versículo 19: ¿O no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. 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 Tú eres de Dios, no solamente tu cuerpo espiritual, sino tu cuerpo físico. Y ahí está la palabra. El cuerpo espiritual y el cuerpo físico de nosotros le pertenece a Dios. Y el texto es específico y muy interesante, porque alguna gente cree que le podemos dar el espíritu a Dios y el cuerpo al diablo. Porque podemos servir a Dios y hacer con nuestro cuerpo cualquier cosa. Yo soy un buen cristiano, yo soy un seguidor fiel de Cristo, pero mi cuerpo lo estoy entregando a las obras de las tinieblas. No se corresponde, porque mi espíritu le pertenece a Dios y también aleluya, también mi cuerpo le pertenece. Dice, ¿y no saben que ustedes no se pertenecen? ¿Y que ustedes no son de ustedes? ¿Que le pertenecen a quién? Al Señor. Así es que Cristo nos ha amanecido. Hay una presentación que el apóstol Pablo hace acerca de Cristo en Filipenses capítulo 2. Él dice en el 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y fíjense qué presentación hace.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nos está hablando, y en esto quiero que estemos ahí con la escritura, porque vamos a iniciar, o estamos iniciando la introducción a la cátedra del gran maestro. Y hay una cosa que hace que Jesús sea el gran maestro para nosotros, y es su esencia, su ser, su divinidad. Y Él no se aferró. Y aquí tenemos que reflexionar un poco, porque nosotros nos aferramos mucho a las cosas que tenemos y a las posiciones que tenemos. Y a veces nos aferramos tanto que soltamos al Señor por aferrarnos a cosas que nosotros tenemos, que quizás nos las ha dado Dios también, o no que son nuestras del todo, sino es como la capacidad para hacer algo, como son los ministerios, que son carismas, o sea, no somos dueños, sino que es una capacidad que el Espíritu de Dios nos ha dado y opera en nosotros para la cosa que hacemos. Y nos aferramos tanto a las cosas que son muy buenas, muchas de ellas en esencia y otras no lo son, que Jesús no se aferró el ser igual a Dios. Aleluya. Jesús no se apegó a su deidad, no se apegó a los privilegios que da el ser Dios, no se aferró a eso. Y por eso Jesús es tan grande. Lo es. Lo hizo grande el hecho de que Él no se sintió como tan seguro Él y tan insegura la gente, sino que puso toda su seguridad a beneficio de la seguridad de la gente. Se despojó, voluntariamente decidió dejar su lugar en el cielo por un tiempo y hacerse como uno de nosotros. Él lo hizo. A veces como que nos distanciamos tanto de Jesús y nos parecemos tanto al ser humano caído, porque hemos olvidado quién nos ha llamado, quién nos salvó y cuál es la esencia de nuestro Salvador. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró. Yo estoy en mi posición y sálvese quien pueda. Él sabía que la única alternativa para resolver la crisis creada por el pecado de Adán era Él. Y que si Él no se despojaba de manera voluntaria, no había manera de que sea despojado. Pero que si Él no lo hacía, la raza humana iba a seguir condenada. ¿Y Él qué hizo? Que lo entregó. Eso es como cuando hay un legislador o un embajador que tiene inmunidad y decide voluntariamente entregar la inmunidad para ser sometido a un proceso cual fuere. Ninguna persona, ningún ser humano tiene como esa capacidad para entregar su protección. Jesús decidió exponerse a todo vituperio, a toda situación. Se volvió vulnerable. Y yo sé por qué lo hizo. Él pensó en mí. Aleluya. Jesús estaba pensando en mí.
creo que estaba pensando en ti también. Amén. Amén. Y decidió entregar todo poder, toda comodidad para bajarse. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y no se despojó para ser rey, no, sino para ser siervo. Porque alguien puede despojarse y recibir un grado menor. Y eso es posible. Bueno, yo bajo a un grado inferior, pero no estamos hablando de despojarse del cielo para venir a mandar a la tierra, sino que se despojó para hacerse siervo. Y eso es lo que hace que Jesús tenga derecho sobre mí. Aleluya. Aleluya. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, se hizo como uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, decidió hacerse siervo y decidió humillarse. Toda humillación que Cristo recibió, Él decidió, Él aceptó y lo hizo voluntariamente. Aunque en un momento se sintió como cualquiera de nosotros, los seres humanos mortales, y se dio cuenta que ya había llegado el momento para entregarse y ser sometido en manos de los hombres y a toda humillación. Fue donde el Padre le dijo, bueno, ha llegado el momento. La gente comúnmente dice el momento de la verdad. Y dice la Escritura que Él estaba en el monte orando con sus discípulos y sus discípulos no entendían la situación. Y Él le dijo, Padre, ¿es posible pasar de mí esta copa? ¿Hay una manera de salvar a la humanidad sin yo tener que pasar por ese proceso? Pero algo lo hizo a Él pasar el proceso: la obediencia. Y hay una palabra que Él declara, donde Él está diciendo, no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y eso es señorío. Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, cuando sometemos nuestras voluntades a la voluntad de Cristo, si mi voluntad se somete a la de Cristo, entonces yo puedo obedecer. Y Él lo hizo. No se aferró, se volvió siervo, que es a lo que todos le tenemos miedo. Todos le tenemos miedo a esa condición, a la condición de siervo. Y por eso Jesús le dice, ¿quieren ser grandes? Tengo la clave. Vuélvanse siervo y serán grandes. Dice, y serán grandes mi reino. Y su reino no solamente está en este mundo, sino también más allá. ¿Por qué le tenemos temores al servir? Porque es como si nos degradáramos conforme a la costumbre que hemos recibido. Y hemos repetido tantas veces que queremos ser cabeza, que cuando nos dicen que seamos siervos, sentimos como si nos estuvieran degradando. Y como si la palabra de Dios no se estuviera cumpliendo en nosotros. Jesús no se aferró a ninguna posición, sino que aceptó ser degradado, bajar en la condición de siervo, volverse ser humano y aceptó ser humillado. Y se volvió obediente. Fue capaz de obedecer. Pero el texto dice, bien claro, habla de la obediencia y de qué tipo de obediencia. Porque hay una obediencia que parece ser interesante y no es tan mala, pero hasta la muerte. Y no cualquier muerte. Entonces le añade muerte de cruz. O sea, aceptó todo eso y también aceptó ser sometido a la muerte bajo maldición. Ni siquiera una muerte con dignidad,
sino una muerte bajo maldición. De eso se trata. Se despojó de todo y decidió ser siervo, aceptó ser humillado y aceptó ir a la peor muerte. Ahora, esa maldición que vino sobre Jesús fue por causa de mi pecado. Él pensó en mí, pero al pensar en mí, mi condición lo hacía pecador a él, yendo a la cruz. Y entonces él sin pecado se hizo pecador por mí. Porque toda la maldición que venía sobre mí por causa de la herencia pecaminosa y del pecado concupiscente fue sobre Jesús. Por eso no fue una muerte común. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces el Padre lo exalta, porque aquellos que se bajan serán exaltados, pero aquellos que se llenan de soberbia, lo que les espera es la caída, porque después de la soberbia viene la caída. Cristo fue exaltado y se le dio un nombre. Amén. Aleluya. Un nombre que es sobre todo nombre. Si alguna persona se nombra, Cristo está por encima. Aleluya. Nombre superior. Ese nombre es suficiente en esencia y naturaleza. Ese nombre, al solo mencionarlo, tiene autoridad. No importa que el que lo mencione tenga una condición pecaminosa. Su nombre, yo no lo hago limpio, ni mi condición lo hace limpio. Ese nombre es una autoridad. Aleluya. Aleluya. No es un nombre común. Es un nombre que viene con una autoridad donde todo está sujeto a él. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que todo el mundo, todo ser creado haga reverencia cuando escuche ese nombre. Ahora, nosotros no hemos dado honor muchas veces al nombre de Jesús, porque lo utilizamos pero no cumplimos. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, ya no hay que hacer ningún contrato. Claro, no deje de hacerlo, se lo recomiendo, porque se va a encontrar con gente que le van a decir en el nombre de Jesús y lo va a engañar. Pero no deberíamos hacer ningún tipo de contrato, porque ese nombre es suficiente. Pero para mucha gente no lo es, inclusive para algunos creyentes que usan el nombre de Jesús, pero lo usan de manera estratégica. Por lo cual Dios le exaltó, le dio un nombre, lo hizo grande y le dio un nombre que tiene autoridad para que toda rodilla se doble ante él, para que todo el mundo se sujete frente a él y frente a su nombre. Ahora, ¿saben que los espíritus del mal conocen la autoridad del nombre? Aleluya. Aleluya. Y muchas veces nosotros no conocemos la autoridad que tiene ese nombre. Ahora, en la iglesia, el nombre de Jesús es una autoridad, porque Jesús lo es en sí mismo y nosotros le pertenecemos a él. Y los espíritus se van, es en el nombre de Jesús, no es en el nivel de ayuno que tenemos, porque es bueno ayunar, pero no es en el nivel de ayuno, porque yo no santifico el nombre de Jesús porque ayune. Aleluya. El nombre de Jesús tiene su propia autoridad, y su nombre será suficiente para producir toda libertad en la vida de la gente y para que todo espíritu corra, huya, porque el nombre que tiene poder, que tiene autoridad y que desde el cielo se ha delegado en el todo control se mencionó. Sí, porque a veces creemos que mi santidad es lo que le da autoridad al nombre de Jesús.
que mi nivel de ayuno le da autoridad al nombre de Jesús. Y esas cosas son buenas para mí. Pero Jesús sigue siendo el mismo y su nombre sigue teniendo autoridad. Mi condición es buena en términos espiritual. La palabra debería ser buena en términos espiritual y va a funcionar acompañando el nombre. Pero el nombre por sí solo ejerce autoridad. Porque es el nombre de Jesús. No es el que menciona el nombre, sino es el nombre en sí mismo que se le dio todo poder. Para que se doble toda rodilla frente a Jesús, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, donde quiera que haya un ser creado, esté en el cuerpo físico o en el cuerpo espiritual, debe doblar sus rodillas delante de Jesús. Y su nombre tiene toda autoridad sobre todo ser creado, esté en el cuerpo físico o en el cuerpo espiritual. Donde quiera que esté y en la condición que estuviere, Jesús es una autoridad. Y tiene que doblar sus rodillas. Y doblar la rodilla no significa, en este caso, como un sometimiento voluntario por obediencia, sino que la autoridad somete a obediencia al que no se quiere someter. Porque obediencia es sometimiento voluntario. Pero alguien puede someter a la obediencia, a la fuerza. Porque el nombre de Jesús tiene suficiente autoridad como para someter a la gente. Y a todo espíritu someterlo, quiera o no quiera. Jesús está en autoridad. Y Jesús tiene el poder y la autoridad para los que quieren y para los que no quieren. Para los que voluntariamente se someten y para aquellos que no se quieren someter. Porque Él tiene poder para hacerlo. Y para eso es la autoridad. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aún en este tiempo se está discutiendo si Jesús es el único que salva, o si hay una persona que salve aparte de Jesús. Todavía se discute, y se discute entre los creyentes. Eso es lo interesante. La Escritura dice que toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, el mismo Jesús está diciendo que solamente le llamarán Señor a Él aquellos que el Espíritu Santo lo guía para que lo reconozcan como Señor. O sea que mucha gente no van a reconocer a Jesús como Señor porque no son guiados por el Espíritu Santo. Pero toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Y como hay unidad en Dios y en la Trinidad, no hay celo. El ser humano se le hace un poco difícil entender esto, porque nosotros somos celosos por naturaleza. Si me miró a mí más que a otra persona, la otra persona dice lo está mirando mucho. Si le dedico un poquito más de tiempo, le está dedicando más tiempo que a mí. La esposa y la hija se manotean por el papá porque le dedican más tiempo a uno que a otro. Los hermanos entre ellos con los padres, y el papá con el hijo se manotea por la esposa, porque todos queremos que nos den a nosotros toda atención, y no podemos imaginarnos que alguien nos está robando la atención. Aleluya. En la Trinidad no hay celo. Le puede dar gloria a Jesús, le puede dar gloria al Hijo, le puede dar gloria al Espíritu Santo. Igualmente el Padre no se siente mal, porque aunque existe un orden de Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una persona. Y glorificamos al Padre cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor. Ahora, dice Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos,
juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que lo que hace que la iglesia sea lo que es Cristo. Y quien nos ha acercado al Padre es Cristo. Y su esencia, la iglesia no lo puede perder. Porque si pierde la esencia, ya no es iglesia. La base de nuestra fe está en Cristo. La salvación es un regalo del Padre en Cristo. Éramos ajenos a todo lo que tenía que ver con Dios y el cielo. Éramos enemigos de Dios hasta que Cristo apareció. Si algo somos y algo tenemos, es por Cristo. Y sin Él no hay salvación. Sin Cristo no hay iglesia, no hay manera de que podamos hablar de salvación, de cuerpo de alguien, si no existe Él como cabeza. Cristo es la cabeza. Y Él nos ha acercado por medio de su sangre al Padre. Y Pablo, en la primera carta de Corintios, en el 11:1, él dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sabes lo que nos está diciendo? Hay un modelo. Y Pablo no dice, yo soy el modelo. Él no dijo que él era el modelo. Él le dice, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Le está diciendo bien claro, imiten de mí aquellas cosas en las que yo me parezco a Cristo. ¿Hay alguien aquí hoy? Aleluya. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Porque el modelo no es el apóstol. Porque el modelo no es el pastor. Porque el modelo no es el líder. El modelo es Cristo. Y Él también es el patrón por donde se corta todo. Y el día que Cristo no sea lo primero en nosotros, fracasamos. Y el día que pongamos la mirada en los líderes, nos perdimos. Porque Cristo es el modelo. Cristo es el patrón. Donde se corta todo, es Cristo. Y es la esencia misma. Y en Él está la salvación. Y todo depende de Él. Juan el Bautista habló de Jesús y nos dice, Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Porque tampoco a la iglesia le dio poder para condenar a nadie, porque Él es el que quema la paja. Él es el que recoge la basura y la quema. No somos nosotros. ¿Pero qué dice Juan de Él? Juan dice, Juan el Bautista habla de Jesús. Dice, es más poderoso que yo. Yo solo estoy bautizándolo
como una señal de arrepentimiento. Amén. Pero el que viene después de mí, pero es antes que yo, Él lo podrá bautizar en su Espíritu Santo y en el fuego. Si hay algo que vivimos en Dios es por Cristo. Y Él es la autoridad. Él se bautiza con fuego. Aunque la mano de un líder me tocare o te tocare y recibiere algo, no lo está recibiendo del líder, lo está recibiendo de Cristo. Y Él es el que bautiza con su Espíritu Santo y con el fuego. Aunque algo pasara en ti, cuando te toque alguien en el nombre de Jesús, no viene del que te tocó, vino de Jesús. Él es la esencia. Bendigo el nombre de Dios. Y Juan lo está aclarando para que nadie venga a llevarlo a él a cierto nivel que él no tiene. Y le dice, yo solo estoy ligado al arrepentimiento por medio del bautismo y eso es lo que hago. Pero yo no puedo cambiar el corazón de la gente. Ahora hay alguien que viene después de mí, que es antes de mí, que con su Espíritu Santo va a producir cambio en el corazón de la gente. Por mucho que quiera, aunque le retuerce el brazo a la gente, no podré cambiarlo. Pero Jesús cambia los corazones. Y lo que hace falta en la gente que no cambia es Jesús. Y lo que hace falta en la iglesia es Jesús. ¿Por qué la gente no cambia? Porque le falta a Jesús, que con su Espíritu Santo va a traer los cambios en nosotros. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, el versículo 28 dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo llama Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel entendió el mensaje, porque el cordero era el animal que se sacrificaba. Y él le dijo: he ahí el Cordero de Dios. He aquí quien Dios ha elegido para ser sacrificado y que el mundo reciba perdón de pecados. Porque el único que tiene poder para perdonar pecados es Jesús. Aleluya. Tú puedes venir donde mí para que yo te escuche y esté contigo en un proceso de restauración, pero no sueñe que tus pecados no te lo puedo perdonar. He aquí el Cordero de Dios, y Él quita el pecado del mundo. La condición de tus pecados, de mis pecados, no importa, porque su sangre tiene poder para quitarlo. Pero hay que confesarlo a Él. Hay que traerlo a Jesús. He aquí el Cordero de Dios. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Él también se está refiriendo acerca de la eternidad de Jesús, que aunque él le llevaba unos meses de edad, pero Juan sabía que no era alguien común, porque desde que Juan estuvo en el vientre de Elizabeth, recibió algo especial cuando María visitó a su madre estando embarazada. Y él sabe que no se trata de un simple mortal. Y él dice: es antes que yo, aunque yo le lleve unos meses. Reconoció la eternidad de Jesús. Y en Mateo 3:16,
Hay un testimonio que da el Padre. Hay una presentación que da el Padre acerca de Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También el Padre da testimonio acerca de la persona de Jesús. Y dice: ese es el Mesías, ese es mi enviado, ese es mi Hijo, y en él voy a complacerme. Aleluya. Porque el mismo Padre dio testimonio. Y ese Jesús es la esencia de la iglesia. Y si algo se hiciere o se predicare contrario a ese Jesús, ya no estamos rindiendo el homenaje a su nombre. Porque todo debe girar alrededor de Él. Y Él es el que debe aprobar o desaprobar las cosas. ¿Aprueba Jesús lo que estamos haciendo? No lo sabemos porque no lo consultamos. Y en ocasiones sabemos que nos va a decir que no, pero no podemos consultarlo porque sabemos ya la respuesta. Jesús, aún en la iglesia, en ocasiones se vuelve opaco. Porque las cosas giran alrededor de tantas cosas y de personas. Y de lo principal a veces no gira. Deberíamos comprometernos con nosotros y con Dios para que nunca en esta casa gire algo alrededor de alguien que no sea Jesús. Aleluya. 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 Lo que queremos traer en esta serie son las enseñanzas de Jesús, que hemos crecido tanto que algunos hemos olvidado. Las enseñanzas de Jesús tienen que ver con los rudimentos, tienen que ver con el ABC. Esto es para nuevos creyentes, pero hay algunos que hemos crecido suficiente que ya lo hemos olvidado y necesitamos volver a nuestros orígenes. Tenemos que volver a la cátedra de Jesús para levantar algunas cosas que se nos han caído. Algunas cosas se nos han caído, necesitamos levantarla, y para poder levantarla tenemos que regresar a escuchar la cátedra de Jesús, para que su esencia esté en nosotros de manera individual y de manera colectiva esté en su iglesia. Se nos han caído algunas cosas y necesitamos volver a la cátedra de Jesús para levantarla y encontrarnos con ella. Sin Jesús no hay iglesia, y sin praxis de sus enseñanzas no tendremos vida. Aleluya. Sin Jesús no hay iglesia, y sin la praxis de sus enseñanzas no tendremos vida. Si alguien nos da vida, es Jesús. Si alguien a mí me dio razón de vivir, fue Jesús. Te bendigo hoy con toda bendición del cielo. El propósito de Dios se cumple en nosotros. Cuando Jesús me encontró, yo estaba vivo porque respiraba, pero no tenía razón de vivir, porque el pecado había matado ese deseo de valorar alguna cosa de mí. Y no puedo olvidar, ayer alguien me hizo la pregunta, en mi vida alguien me hizo la pregunta, un adolescente me hizo la pregunta, y hoy, terminando esta introducción, les digo que cuando me encontré con Jesús, todas las noches lloraba y no sabía por qué.
había perdido interés por la vida. Aleluya. Tenía una gran confusión en mí y me decía cada noche: ¿para esto ha nacido? ¿Para esto ha venido a este mundo? Y en ocasiones creí que estaba en el mundo equivocado, hasta que me encontré con Jesús. Y Jesús me impartió vida. Hay vida en Jesús. Si nosotros dejamos de poner en práctica sus enseñanzas, no tendremos vida. Si algo somos, es por Él. Hasta que por fin, por eso me gusta tanto el Salmo 42. Porque ahí en ese Salmo descubrí que el escritor del Salmo estaba posiblemente viviendo lo que yo vivía antes de conocer al Señor. Y él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Aleluya. Aleluya. Y un texto que fue diseñado en esa etapa, parece que para mí también, y se repite varias veces en el Salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Y entonces añade: espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Saben? La vida que tenemos y lo que nos da sentido es Jesús. Si lo sacamos de la iglesia, si lo sacamos de nuestra vida, si lo sacamos de nuestra familia, si lo sacamos del matrimonio, no tenemos vida. Jesús es el que nos da vida. La gracia de Él esté sobre nosotros. Señor, te doy todo honor y toda gloria. Rindo mi vida delante de ti en el día de hoy.